8:15 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Hoy vamos a hablar en esta parte del programa sobre la situación de los adultos mayores y qué se está haciendo para brindarles una mano amiga. Vamos a hablar con Francelia Ruiz. Ella es directora de proyectos especiales de la ONG Convite. Buenos días, Francelia. Gracias por tu tiempo. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Quería que nos hablaras un poco de Convite, que tiene ya 17 años ayudando a los adultos mayores y justamente han desarrollado nuevos programas. ¿Cuál es la situación actualmente de los adultos mayores en Venezuela? Sí, Convite es una organización de derechos humanos que nace en el año 2006 en Venezuela. De hecho, acabamos de cumplir 17 años. Nosotros nacimos como la iniciativa de investigadores, profesores, educadores, estudiosos de las ciencias sociales como una respuesta, ¿no? A la situación de derechos humanos que se comenzaba a ver muy vulnerada en Venezuela. Nosotros somos una organización de derechos humanos que trabaja fundamentalmente en la exigibilidad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Y desde hace alrededor de 4 años hemos estado enfocados fundamentalmente en la atención de personas, grupos poblacionales que enfrentan especial riesgo o situación de vulnerabilidad, como los jóvenes, las mujeres y más recientemente las personas mayores. Y en ese sentido, hemos desarrollado iniciativas desde el punto de vista de la exigibilidad de derechos, la investigación para los derechos humanos, pero también a propósito de la emergencia humanitaria compleja que existe actualmente en Venezuela, proyectos humanitarios con especial énfasis en la atención de las personas mayores. Franceli, ustedes compartieron unas estadísticas del año pasado sobre la cantidad de adultos mayores que se encuentran solos en este momento en Venezuela. No sé si tienes una actualización hasta la fecha, pero quisiera que compartieras con la audiencia la situación que están viviendo. Sí, estos resultados, o mejor dicho, esa información es parte de los resultados de nuestra evaluación de condiciones de vida y salud de las personas mayores, un estudio que ya tenemos 4 años realizando, a través del cual hemos estudiado la situación actual de derechos, las condiciones de vida de las personas mayores en nuestro país. Y entre los datos que recaba la condición de la evaluación de condiciones de vida de las personas mayores, destaca, por ejemplo, el hecho de que las personas mayores, más de la mitad de los que encuestamos, este año aplicamos, mejor dicho, el año pasado aplicamos la encuesta a 3.000 personas en 19 ciudades del país, y entre los datos más relevantes que encontramos, hallamos, por ejemplo, que más del 50% de las personas mayores en Venezuela no puede consumir proteína de origen animal, no comen carne, no comen pescado, no comen pollo, no pueden comer ni siquiera huevos, ¿no? Que más del 60% de las personas mayores que encuestamos en esa oportunidad decían que no comían carne más de 2 veces a la semana, carne o pollo, que el 63% nos dijo que no come pescado y que la razón por la que no pueden comer pescado es precisamente por los altísimos costos que hace imposible que puedan pagarlo. Pero además encontramos, por ejemplo, que más del 80% de las personas mayores en nuestro país no cuentan con una póliza de salud que les permita atender o hacer frente a una emergencia de salud, toda vez que más del 70% de las personas mayores en nuestro país tiene una enfermedad crónica, bien sea o es diabético o es hipertenso o es ambos, pero puede tener otras enfermedades crónicas que requieren medicación de por vida y que no contar con un servicio de salud les los impone. Una situación en la que una emergencia médica puede costarles la vida, toda vez que en nuestro país sabemos que el sistema de salud pública se encuentra más que deteriorado, devastado, ¿no? Ir a un hospital venezolano supone tener que comprar hasta los insumos más mínimos para recibir atención, encontrar hospitales donde las barreras arquitectónicas impiden a las personas con movilidad reducida, incluidas las personas mayores, poder desplazarse y recibir atención, pero además que en los hospitales de nuestro país pues existen otras carencias que impiden que las personas que asisten allí y que las personas mayores, por supuesto, enfrentan cargas diferenciadas, puedan recibir la atención que realmente merece y puedan gozar de la garantía del derecho a la salud. ¿Cómo la migración de venezolanos jóvenes ha hecho que los viejitos se queden más solos o a cargo de sus nietos? ¿Y cuál es el tipo de acompañamiento que ustedes les brindan?
Fíjate, como consecuencia del fenómeno migratorio venezolano, además hay que decirlo, la tasa migratoria venezolana es una tasa sin precedentes en nuestra región y sobre todo alarmante en un país que no está enfrentado, digamos, no ha sido afectado por un desastre natural, por un conflicto armado interno, por una guerra, y que supone que se ha ido las personas en edad productiva. Venezuela, de hecho, ha perdido el bono demográfico, ¿no? Las personas entre 18 y 45 años con capacidad productiva fueron las que han dejado el país. La migración no ha sido, o al menos no había sido hasta los últimos 2 años, un asunto de personas mayores. Y esto supone que los adultos mayores en nuestro país han ido transitando del fenómeno del nido o del síndrome del nido vacío al fenómeno de la vejez abandonada. Y esto está dado por el hecho de que las personas que migran del país no llegan a los estados de acogida con un trabajo, con una estabilidad económica que les permita seguir manteniendo y velando económicamente por quienes acá se quedan. Pero además las personas mayores se han quedado cuidando niños, niñas y adolescentes, se han quedado cuidando otras personas mayores, personas con discapacidad, y esto lo hacen en unas condiciones de precariedad asociadas a una pobreza multidimensional que les afecta y que les impide vivir con condiciones de vida o con calidad de vida mínima. Por ejemplo, tener que o recibir como único ingreso fijo, estable, una pensión de vejez que al día de hoy no asciende ni siquiera a $5 o a $7, supone que las personas mayores no pueden ni siquiera satisfacer las necesidades más mínimas de alimentación o de medicamentos en los casos de los que tienen enfermedades que requieran medicación por vida. Y al no poder comprar alimentos, al no poder garantizar que la despensa de la casa esté surtida, por supuesto, no puedes brindar tampoco atención a esos nietos que se quedan al cuidado de las personas mayores. Entonces, cuando se tiene que sacrificar un plato en la mesa, se sacrifica el plato del viejo, ¿no? Que está al cuidado de estas personas. O sea, son dos vulnerables cuidándose a sí mismos. Además, las personas mayores son un grupo que enfrenta una situación de discriminación por edad. O sea, en los contextos de emergencia como el nuestro, la solidaridad automática es atender a niños, atender a las mujeres, mujeres embarazadas, pero las personas mayores no son un grupo poblacional preferencial para quienes ayudan, para quienes atienden. Y es por ello que desde Convite hemos adelantado espacios o movimientos o dispositivos de incidencia que permitan visibilizar la situación de precariedad de las personas mayores y que han permitido, primero, incorporarnos como un grupo poblacional priorizado en el plan de respuesta humanitaria para nuestro país. Y en ese sentido, hemos desarrollado desde Convite programas, desarrollamos en el año 2020 el programa de atención a personas mayores, donde innovamos, ¿no? Desde el punto de vista de la asistencia con un programa de apoyo psicosocial que incorporó la capacitación de pares voluntarios que brindaron acompañamiento psicosocial a las personas mayores durante el año 2020 y 2021. Se capacitaron 150 pares voluntarios que a través de la modalidad virtual y presencial acompañaron a personas mayores en situación de soledad y se atendieron a más de 1.206 personas mayores. Pero este programa tuvo un elemento innovador dentro de lo que fue un programa innovador en sí mismo, y es que estos pares voluntarios eran personas mayores que asistieron a un proceso de, que, digamos, actualización, alfabetización tecnológica y que les permitió generar unas capacidades que a su vez los hicieron parte de la respuesta y no meros receptores de ayuda. Estas personas mayores, al menos 100 pares voluntarios, pues, se formaron en Zoom, manejan herramientas de WhatsApp, WhatsApp web, herramientas digamos, de reuniones digitales que les permitieron acompañar a las personas mayores. Y luego, cuando indagábamos sobre quienes fueron beneficiarios directos de la asistencia, decían que en el contexto de la COVID, por ejemplo, lo único que rompía el silencio de su soledad era la llamada del paro voluntario de Convite, con el que conversaban sobre diversos temas, no solo en ese momento la pandemia, no solo el fenómeno de la soledad que supone la partida de los hijos o los problemas que aquejan, sino echar cuentos, acompañarse mutuamente. Y esto significó que el beneficiario no era solo el que recibía la llamada, sino aquel que lo hacía porque se sentía útil. Y esto a su vez nos ha invitado a derribar esos mitos de discriminación por edad que suponen que las personas mayores, como son viejas, no pueden aprender. Y que la razón por la que no pueden aprender es porque son viejos. Que las personas mayores, como son viejas, son solo cargas y suponen solo gasto y no pueden ser partícipes de la respuesta. Y aquí pudimos demostrar cómo estos voluntarios luego decían, yo no me puedo ir de Convite, yo tengo que seguir trabajando. Y el proyecto terminó y 3 meses después del proyecto haber terminado, ellos seguían llamando y haciendo acompañamiento a sus personas asignadas. Francelia, ¿cómo le cambia la vida a una persona este acompañamiento, el escucharlo, el ir a su casa a tomarse un cafecito?
Mira, esto era una vía en dos sentidos, ¿no? Era una carretera de doble vía porque no era solo a quien escuchaban, era aquel que sentía que estaba haciendo algo, que estaba transformando la vida de otra persona, era aquel que decía, yo no puedo dejar de ir, yo no puedo dejar de tomarme el café porque luego además nos decía, no, es que si yo dejo de ir, las señoras cuando vayan me van a decir, mira, es que me tienes abandonado, es que te olvidaste de mí, es que te volviste millonario. Y era como ellos sentían que todavía tenían algo que aportar porque además una sociedad como la nuestra, donde hay muy arraigados, como te digo, mitos de discriminación por edad que suponen que los viejos son solo carga y que los viejos como ya están viejos van de salida y como van de salida lo pueden hacer en las condiciones más precarias y eso no importa, ellos se sentían útil. Entonces no solo era acompañar a aquella persona que se sentía sola y que sentía que no tenía ya sentido vivir, además que en el contexto del confinamiento por la pandemia se vio afectada la salud mental, ¿no? Se vieron Sí. muy exacerbados episodios de ansiedad, episodios o cuadros depresivos crónicos, sino cómo pudo levantar el ánimo de estas personas mayores, cómo pudo hacerles ver que el mundo no termina y que tienen mucho todavía que aportar, pero como quien brindó la asistencia sentía que aún porque esté viejo no deja de ser importante en la sociedad, no deja de tener cosas valiosas que aportar y no deja de ser un elemento fundamental en la ayuda. Entonces, luego hemos tenido actividades que invitan al el envejecimiento activo, entonces son los primeros que están en esas actividades donde hemos hecho ejercicios, hemos tenido gincanas, por ejemplo, en el Parque del Este aquí en Caracas, hemos tenido actividades de divulgación de información que levantamos en Convite, donde ellos mismos son fuente primaria de información, levantamos recientemente para nuestra investigación una política hacia el envejecimiento digno de nuestro país y estas personas fueron las primeras que se abocaron a asistir en los espacios de focus group, de indagación que tuvimos y esto está asociado al hecho de que reconocen que tienen todavía mucho que decir y mucho que aportar. Así es, además que el nivel de sabiduría que tienen los adultos mayores es increíble, deberíamos aprender más bien de ellos. ¿Esta es una iniciativa que se replica a nivel nacional o solamente funciona en Caracas? En la primera fase estuvimos en el área metropolitana de Caracas y en el estado Miranda, pero más recientemente, entre el año 2021 y el año 2022, implementamos un proyecto de asistencia humanitaria especialmente dirigido a personas mayores. Este proyecto Asian Project contó con el apoyo financiero del Fondo Humanitario de Venezuela y con este proyecto brindamos nuevamente modalidades de asistencia a personas mayores y acompañamiento psicosocial en 6 estados del país. Estuvimos en Anzoátegui, Zulia, del Tamacuro, Bolívar, Miranda y Distrito Capital. Y en esta oportunidad no solo brindamos asistencia o acompañamiento psicosocial individual y personalizado a través de los pares voluntarios a las más de 6.000 personas mayores que atendió este proyecto, sino que a través de nuestra oficial de protección, psicóloga clínica, brindamos un proceso de capacitación y acompañamiento psicosocial a 75 entidades de atención y cuidado de personas mayores en estos 6 estados. Es decir, cómo las personas cuidadoras de adultos mayores pudieron recibir herramientas que le permiten asistir y brindar esos primeros auxilios psicológicos, esos procesos de acompañamiento psicosocial a las personas que residen en estas casas de atención y cuidado. A esto te cobra un valor fundamental cuando vemos que en estos ancianatos de nuestro país, las personas mayores, un número importante, son personas que se encuentran en situación de abandono. Es decir, fue un hijo, un sobrino, un nieto, lo registró en el ancianato, dio una dirección, dio unos datos de contacto y no apareció. Luego que el ancianato intentó contactar a ese hijo, ese sobrino, ese familiar, se da cuenta que los datos que dio eran falsos y que la persona fue abandonada. Esas personas enfrentan luego procesos de depresión, procesos que no es una tristeza, es un proceso de depresión que debe ser atendido y por eso este proyecto brindó asistencia, brindó capacidades a los cuidadores de personas mayores y tuvimos como resultado un producto que no esperábamos, que fue un manual para brindar acompañamiento, sobre todo a personas con discapacidad cognitiva, ¿no? Sí, ya para finalizar, todas las coordenadas para las personas que quieran participar. Mira, nosotros estamos en redes sociales, en Twitter e Instagram como @conviteac, nuestra página es www.convite o conviteac.org.be y en nuestra página pueden encontrar los informes, los resultados de las investigaciones y en nuestras redes también pueden enterarse de lo que estamos haciendo. Gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan un feliz día. Feliz día para ti. Era Francelia Ruiz. Ella es directora de proyectos especiales de esta ONG Convite que tiene 17 años en el país. Hacemos una breve pausa. Ya, dentro de poco, estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.